Buen día. El día de hoy les hablaremos del estándar número 6 de habilitación de los servicios de salud que corresponde a historia clínica y registros. Mi grupo está conformado por Jessica Cárdenas, Diana Bolaños y Joana Pico. Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas indispensables para la prestación de los servicios de salud aplicables a cualquier prestador de servicios de salud independiente del servicio que éste preste. El cumplimiento de estos estándares se evalúa mediante las visitas de verificación de condiciones de habilitación establecidas en la Resolución 3100 de 2019, siendo nuestro tema de enfoque el sexto estándar que verifica el cumplimiento con respecto a la historia clínica y registros asistenciales. El campo de aplicación de este estándar se realiza a los prestadores de servicios de salud en las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes, los servicios de transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente. Las instituciones prestadoras de servicios de salud son aquellas entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y que se encuentran habilitadas en el sistema obligatorio de la garantía de calidad en salud. Los profesionales independientes son toda persona natural egresada de la universidad o de una educación superior de ciencias de la salud con facultades para actuar de manera autónoma en la prestación de los servicios de salud, labor con la cual pueden contar con personal de apoyo de los niveles de educación técnico o auxiliar. Los servicios de transporte especial son las IPS o personas naturales que prestan servicios de salud cuyo objeto es el traslado de los pacientes hacia los servicios de salud. El estándar número 6 hace referencia a la existencia y cumplimiento de los procesos que garantizan la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas de su manejo y el de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de los servicios de salud. Independientemente del servicio, grupo, modalidad o complejidad, el estándar de historia clínica y registros es transversal para todo el servicio de salud, independiente que sea consulta externa, internación, evento quirúrgico, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, la protección específica de la detención temprana. Las disposiciones de la Resolución 3100 de 2019 son de obligatorio cumplimiento para todos los prestadores de servicios de salud y personas naturales o jurídicas que se relacionen con la atención de los servicios de salud, dentro de lo cual se encuentra que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva. Únicamente puede ser conocida por terceros con previa autorización del paciente o en casos previstos por la ley y en este caso puede ser conocida por el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en caso de que la ley lo determine así. Un documento sometido a reserva es aquella que solo le interesa al usuario. Esta información está estrechamente relacionada con la protección a sus derechos, a la dignidad humana, la intimidad y la libertad, como es el caso de los datos sobre su preferencia sexual, su creencia religiosa o sus hábitos. Características. Es importante resaltar las características que debe tener la historia clínica según el estándar de habilitación con el fin de poder brindar información precisa, completa y certera sobre el estado de salud, condiciones y demás procedimientos que se lleve a cabo durante la atención al usuario. Esas características son integralidad, lo que quiere decir que la historia clínica de un usuario debe recopilar la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención del usuario en sus diferentes fases. No debe olvidarse ninguna información con respecto al estado del usuario. Secuencialidad. Se refiere a que los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en secuencia cronológica en la que ocurrió la atención y organizarse como un expediente. Deben coincidir con la asistencia prestada al paciente, es decir, debe escribirse de manera organizada y continua todos y cada uno de los procesos de atención y consulta recibidos por el usuario. Racionalidad científica. Se debe evidenciar la forma lógica, clara y completa de los procedimientos que se realizó al paciente, diagnóstico y plan de tratamiento. La disponibilidad es la posibilidad de utilizar la historia clínica en momento en el que se necesita con las limitaciones de la ley y en caso de requerirse, la institución o el profesional debe mostrar la disponibilidad del registro clínico sin ningún inconveniente. La oportunidad corresponde al
diligenciamiento de los registros de atención en la historia clínica de manera simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio, con el fin de no perder información importante correspondientes a la atención. Los prestadores de servicio de salud deben utilizar una historia clínica única institucional. Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clínica. En consecuencia, todos los pacientes atendidos deben tener historia clínica adecuadamente archivada y de acuerdo a los tiempos de retención de fácil ubicación, llevando el registro de entradas y salidas de la misma, evitando su pérdida. Las historias clínicas deben incluir los antecedentes médicos, farmacológicos, personales, familiares y o cualquier otro antecedente que el profesional tratante considere importante para el diagnóstico y plan de tratamiento del paciente. Este plan de tratamiento debe quedar claramente definido en la historia clínica. Los anexos como fórmulas médicas, imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorio deben estar disponibles con su descripción respectiva dentro de la historia clínica para el caso de las imágenes diagnósticas y el plan de tratamiento coherente con los resultados del respectivo anexo o ayuda diagnóstica. Los prestadores de servicio de salud deben tener presente que al momento de realizarse la verificación de la historia clínica se revisará que se encuentre sin excepción los contenidos de identificación del usuario como lo son: apellidos y nombres completos, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono de domicilio, lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante, nombre y parentesco de la persona responsable del usuario, aseguradora y tipo de vinculación. Durante la verificación de historia clínica se revisará que se cumplan cada una de estas características y cada una debe estar consignada dentro de la historia de manera clara, concisa, con letra clara, legible. Todos los campos deben estar diligenciados sin que hayan espacios en blanco ni intercalaciones. No pueden utilizar siglas y la firma debe estar al final de la persona tratante de la atención, de la persona que realiza el procedimiento. También debe estar incluido la fecha y la hora de la atención. Los prestadores de servicios de salud deben garantizar la identificación del personal responsable con los datos consignados en la historia clínica, tanto en medio físico como en medio magnético. De esta forma se establece con exactitud quién fue el responsable de realizar la anotación o diligenciar las notas y los registros. Es muy importante que se tenga en cuenta que los consentimientos informados de los pacientes están aprobando o desaprobando la realización de un procedimiento específico. Por lo tanto, el consentimiento debe identificar claramente el procedimiento al que va a ser sometido el paciente, indicando riesgos, beneficios de los mismos, en el cual se describa el área del cuerpo donde se va a intervenir, y el consentimiento no puede ser general, por eso cada consentimiento debe ser específico para la especialidad que se vaya a realizar y por los procedimientos ofertados por la institución. Las instituciones que cuentan con un programa de seguridad del paciente donde analizan los eventos adversos o incidentes que se presentan durante la atención de los pacientes. Existen otros servicios que solicitan y se describen puntualmente dentro de la norma de habilitación, como es el caso del procedimiento de transfusión de sangre. Cuando las instituciones realizan el procedimiento de transfusión, deben contar con todos los registros descritos en este estándar y diligenciados de manera clara y legible. Los principales incumplimientos que encontramos dentro de la verificación o la visita de verificación de historias clínicas, por lo general son: toda la atención de primera vez a un usuario debe incluir la historia clínica, no se está llevando a cabo. Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas con los contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, tratamiento del componente y los anexos. Tampoco se está diligenciando de forma clara y legible, sin tachones ni enmendaduras. Tampoco se están diligenciando los campos completos, dejan espacios en blancos y no anotan ni fecha ni hora. Tampoco cuentan con un procedimiento de consentimientos informados para que el paciente o el responsable del paciente apruebe o desapruebe el procedimiento que se le va a realizar.
Luego de esto vamos a hablar de las condiciones del archivo de historias clínicas y registro. Es importante tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra el lugar donde se almacenan las historias clínicas y sus registros para garantizar una adecuada conservación y seguridad. Esta área debe ser un área restringida con acceso limitado solamente al personal autorizado para poder tener las historias clínicas. Debe garantizar una integridad física y técnica. También debe evitar la adulteración y la alteración de la información que se encuentra registrada dentro de las historias clínicas. También se debe evitar el daño intencional o accidental. Existen 3 tipos de archivo clínico. El primero es el archivo de gestión y es en el cual se encuentran los pacientes que están activos en el momento dentro de la institución prestadora de servicios y que en su atención no superan los 5 años. O sea, de 5 años hacia la fecha son las historias del archivo de gestión. El archivo central es un archivo que es mayor a 5 años, que los pacientes no vienen a una consulta hace 5 años y se guardan más o menos en este archivo central durante unos 15 años más. Y luego tenemos el archivo histórico, que son las historias que se conservan, que tienen más de 20 años o que por su valor científico, histórico o cultural aún se encuentran en conservación. Recuerde que la historia clínica y los registros asistenciales son un estándar transversal para todos los servicios y cada servicio puede tener sus particularidades. Por eso debemos identificar y revisar el servicio específico de cada una de las anotaciones que hayan en el estándar. Muchas gracias.